Iba a decir que no hay nada peor que un mentiroso, pero sí lo hay. Un mentiroso que se cree sus propias mentiras. Y en ese punto está Ceferin, el presidente de la UEFA, que es un mentiroso, que se está riendo de todos nosotros y lo peor es que se cree sus propias mentiras y pretende que los demás también nos las creamos. Vamos con las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Día grande, vuelve la Champions y Atlético de Madrid y Barcelona están metidos en un pequeño lío del que solo saldrán si consiguen ganar a Brujas y al Inter de Milán respectivamente, que ahora hablaremos un poquito de ello, pero para mí son favoritos tanto Atlético de Madrid como Barcelona. Habría gente diciendo, cuidado el Inter en Europa el Inter es la nada más absoluta, o sea, tiene su picante el partido porque juegan en Italia y tal, pero el Barça es infinitamente superior al Inter de Milán. Otra cosa es que entremos en el terreno de esto es fútbol de élite y como el Barça se haga un poquito dormido, se lo comen, porque esto es así. Pero te come el Inter y te come cualquier equipo medianamente serio de Europa. Pero vamos, que nadie espere grandes machadas hoy, aunque yo ya sabéis que yo aquí no voy a mentir. O sea, nada me alegraría más que un batacazo de aquí nuestros amigos colchoneros y culés, pero de eso ya hablamos luego. Porque antes, abrid bien, iba a decir los ojos, da igual, no abráis mucho los ojos que así, si abrís más los ojos, me veis más a mí y la experiencia es más desagradable y no queremos eso. Los oídos, las orejas, abrid bien las orejas. Aunque antes de nada, muchas gracias por el apoyo de ayer. Os dije, dadle fuerte like, apoyar al canal tal, y lo hicisteis mucho, muy por encima de lo que yo pensaba. Os quiero mucho, os lo digo poco, aunque cada vez os lo digo más que a mi hija. Bueno, no, eso es imposible, porque a mi hija digo que la quiero cada 10 minutos, entonces eso es imposible. Bueno, abrid bien las orejitas, porque cuidado. Luego diréis, es que no te trabajas el canal. Cuidado, Hoy por la tarde, charlando con suscriptores, nos vamos a Galicia a hablar con Ricardo, que fue presidente de un club modesto en Galicia, que nos va a hablar de cómo se gestiona un club modesto en el fútbol español, de los viajes que hace entre semana muchas veces al Bernabéu para ver la Champions, de la diferencia de afición que hay en el propio Bernabéu entre un partido de Liga y uno de Champions, de cómo se siente el madridismo en Galicia, que no es para nada un nido antimadridista, por mucho que en Balaídos pueda parecer que estamos rodeados de antimadridistas. Y de hecho hay un momento en el que la charla se pone muy emotiva. De verdad, creo que os va a encantar la charla de hoy. Y ahora, a lo largo de esta semana va a estar en el canal Ramón Álvarez de Mon, que lleva como 57 años sin venir, pero ojo que la charla no va a tener nada que ver con fútbol, economía o tal. Vamos a rascar el lado más personal de Ramón Álvarez de Mon y creo que os va a gustar porque vais a conocer mucho más a una de las referencias de YouTube Real Madrid. Y la sorpresa grande, que no me la puedo callar ya. He localizado a Ana María, la socia compromisaria que dio el discurso tan increíble el pasado domingo y que subí al canal en el vídeo que hice el pasado domingo. La he localizado, la he invitado al canal y va a venir al canal. Si todo va bien, grabaremos entre hoy y mañana y ya veremos cuándo se publica, pero tengo muchas ganas de hablar con Ana María, que me cuente cómo se le ocurrió hacer ese discurso tan impecable, que hablemos de madridismo tal. O sea, tengo muchas ganas de ir creando contenido porque esta semana creo que va a haber contenido a la altura, o a vuestra altura, mejor dicho. Es decir, necesitamos el mejor contenido, pues te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Te voy a dar portadas, te voy a dar charlando con suscriptores, te voy a traer a Ramón Álvarez de Mon, te voy a traer a una socia compromisaria que hizo historia el otro día en la asamblea, espero que no se tuerza ahí en la historia, notas, crónica del miércoles, del domingo, o sea, todo, yo no puedo hacer más, no puedo hacer más, bueno, sí puedo hacerlo, portadas de la prensa catalana, Mundo Deportivo, partidazo crucial. Un Barça en racha se juega los octavos en San Siro. Un triunfo los dejaría encarrilados. Los locales pasan por un mal momento y llegan sin Lukaku y con la duda de Lautaro. Inzaghi dice, el Barça está en el top 3 de Europa. Y Xavi comenta, tenemos que ser valientes y arriesgar. En la Champions femenina, Bayern, Benfica y Rosengard
las rivales del Barça. Más Champions abajo. Los del Cholo visitan al líder sorpresa con Jutgla como referente en ese Brujas Atlético de Madrid. Y en tenis, Alcaraz y Nadal, número 1 y 2 del ranking ATP. Diario Sport, finalísima, con 2 S para hacerle un homenaje al idioma italiano, porque Sport está abierto de mentes, claro que sí. El Barça espera dar un golpe de efecto en el campo del Inter. Tenemos que ser valientes y decirnos a nosotros mismos que es el momento de rendir en esta competición, asegura Xavi. El equipo blaugrana se agarra a los goles de Lewandowski, que está en racha y quiere resarcirse por no marcar en Múnich. Jutgla es la amenaza para el Atlético de Madrid en Brujas, dicen sobre el otro partido de equipo español en la competición. Grupo asequible para el Barça en la UEFA Women's Champions League. Y abajo, histórico Alcaraz y Nadal. Desde ayer, Carlos es el número 1 del mundo y Rafa el 2. Bueno, lo dicho al principio. El Inter de Milán creo que llevará más de 10 años sin meterse en unos cuartos de final, por ejemplo, de la Champions, una cosa así. Es un equipo venido a menos, la verdad. Es un equipo que además no tiene a Lukaku, que es uno de sus grandes jugadores, que Lautaro Martínez está entre algodones, ya veremos si llega, y si llega no lo va a hacer en las mejores condiciones. No esperéis milagros, o sea, no esperéis milagros. Evidentemente no es el Victoria Pilsen. No es el Victoria Pilsen, pero no es ni un coco. Yo creo que si el Barça sale centrado, sale valiente, sale a jugar su fútbol y Lewandowski tiene un día más o menos acertado, va a ganar. Esto es así, que ojalá no lo haga, la verdad. Yo no voy a mentir, ya lo he dicho. A mí lo de que ganen los equipos españoles ni fu ni fa. Pero lo cierto es que el Inter no es ni mucho menos una roca. Otra cosa es que el Barça pinche. Ahí está el problema de haber perdido contra el Bayern 2-0 y vendértelo como si hubiera sido una gesta histórica en el fútbol europeo. ¿Qué pasa? Que si hoy al Barça le salen mal las cosas y le da por pinchar, ya se ha metido en un lío. El empate ya deja un poco de incertidumbre en el ambiente, porque ya el Barça-Inter de la próxima jornada ya es casi una final totalmente, porque tienes que ganar, si no se te complica mucho la clasificación, porque todavía te queda un partido con el Bayern y tal, pero es que una derrota al Barça le deja en una situación casi crítica. Sería 3 puntos de desventaja respecto al Inter, seguramente 6 puntos de desventaja ya irrecuperables respecto al Bayern. Tendría que jugar con el Inter todavía, tendría que jugar con el Bayern y la cosa se pondría muy, muy, muy fea. Por eso digo que hoy yo supongo que el Barça ganará, pero que no salga tampoco muy relajado, porque aunque el Inter sea un grande venido, muchísimo menos, en Europa cualquiera te pinta la cara. O sea que vamos a ver si tenemos noche grande. A mí me encantaría que al Barça le pintase la cara, para que nos vamos a engañar. Porque así, creas que no, el vídeo de portadas de mañana tendría otro color, ¿no? O sea, yo mañana me planto aquí, vamos a hablar de las portadas de la prensa catalana. Imagínate, después de un 2-1 del Inter, por ejemplo, y digo, joder, qué bien. Es que me va a sentar hasta mejor, ¿no? Porque además, después del empate del otro día ante Osasuna, pues si ahora coge el Barça y la pifia en Champions, pues hombre, nos reímos un poco más, porque sí, colíderes, pero a lo mejor otra vez en fase de grupos de la Champions os quedáis fuera. Pero vamos, que nadie espere milagros. Yo creo, y ojalá me equivoque, que hoy gana el FC Barcelona. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Entrenamos entre sirenas antiaéreas. Jovicevic jugó 5 años en el Castilla y mañana dirige al Shakhtar en el Bernabéu. El equipo está involucrado en la política, en echar una mano a su pueblo, dice. Nadie ha hecho lo que Modric. Ni Xavi ni Iniesta, comenta. La final de Milán, dicen sobre ese Inter-Barcelona, duelo crucial del Barça ante el Inter con la segunda plaza en juego. Xavi dice, ya perdonamos al Bayern. Esta vez intentaremos ser más efectivos. Abajo, caza de brujas. El Atlético a evitar que los belgas se le escapen en la fase de grupos de la Champions. Higuaín anuncia su retirada. El argentino deja el fútbol 700 partidos y 364 goles después. Y desde Sevilla nos dicen, Lopetegui estará ante el Borussia Dortmund. El club mantiene al técnico en precario por falta de sustituto. Y en el diario Marca, Europa nos mide. El Atleti visita al sorprendente líder con la obligación de ganar. Ferran Jutgla es la amenaza del Brujas. El Barça confía en trasladar a la Champions su nivel de la Liga. Nos la jugamos con el Inter, advierte Xavi. Ceferin dice, para mí la Superliga ya no existe. Ahora nos meteremos en profundidad con esas palabras de Ceferin. Y a la derecha, peligra el Mundial para Gerard Moreno,
que sigue lesionado y no termina de recuperarse. Y ya arriba, entrevistas Rena. Invitaría a la FIFA a venir a Ucrania y convivir con las bombas y las sirenas. Bueno, pues ahí esto de Ucrania es muy delicado. El Shakhtar, evidentemente, equipo ucraniano. Ya sabéis que los equipos ucranianos no pueden jugar en su país. De hecho, cuando el Real Madrid le toque jugar fuera de casa contra el Shakhtar, jugará en Polonia. Vienen en una situación delicada, pero están compitiendo muy bien en la Champions. Creo que incluso puede ser un punto para evadirse, ¿no? Esta competición, en el sentido de tienen ahí sus 90 minutitos alejados de todo eso, pero yo supongo que la cabeza de esa gente está en otra parte y tiene que ser una temporada muy, muy, muy complicada para ellos. Y yo, conociendo al Bernabéu, no descarto que mañana haya una gran ovación al Shakhtar cuando salte al terreno de juego, porque nadie escapa a lo que está sucediendo en Ucrania. Y luego me sorprende, ¿no? Lo de la portada de Marca. Europa nos mide. ¿Nos mide a quién? O sea, pero decidlo tranquilamente. Si el Atlético de Madrid y el Barça son vuestros clubes hermanos. O sea, el Atlético de Madrid es el equipo de la prensa, eso es así. Y luego el Barça, pues eso, pues, no sé, le tratáis mejor que un padre a un hijo, casi. Pero bueno, no pasa nada. Europa nos mide bien. Ya sabemos lo que va a pasar. Si el Atlético de Madrid gana, saldrá mañana en portada la super hazaña de haber ganado al Brujas, como os acordáis, cuando ganaron al Getafe o cosas así, una barbaridad. O si el Atlético de Madrid pierde, o tal, pues un poquito en pequeñito, que no se nos enfade Cerezo, que si nos enfada Cerezo, el día de mañana vete tú a saber. Y bueno, también, o sea, igual que os he dicho antes de lo del Barça contra el Inter, hombre, el Brujas está bien, líder del grupo, Ferran Jutgla está marcando muchos goles, pero vamos, si el Brujas le pinta la cara al Atlético de Madrid, es para decirle a Simeone qué está pasando aquí. O sea, el Atlético de Madrid es infinitamente mejor que el Brujas. Es que no hay ni por dónde coger el partido. Yo vuelvo a decir, ya en modo resumen, Atlético de Madrid y Barça, hoy la única manera que yo encuentro de que palmen es que salgan con la caraja, que no se enteren de la película o que cometan errores muy groseros en las áreas. Si no sucede eso, lo más normal es que ganen, porque el Inter es peor que el Barça y porque el Brujas es infinitamente menos equipo que el Atlético de Madrid. Y antes de ir con lo de Ceferín, se retira Higuaín. Yo no sé si aquí estaréis muchos o no de acuerdo conmigo, pero para mí Higuaín fue un grandísimo delantero en el Real Madrid. Un grandísimo delantero. Es verdad que le faltó quizá ese puntito más en la Champions, una competición en la que nunca terminó de dar la talla. Siempre se le recordará por lo que falló contra el Olympique de Lyon y tal, pero a mí Higuaín me pareció un fantástico delantero con unos registros maravillosos en el Real Madrid. Él mismo contó que Fabio Capello le cambió la vida en un partido amistoso, creo, en el que los veteranos iban ahí un poco a trote, porque bueno, tal, y él se comió el césped y dijo: Capello, tú te quedas aquí. Y empezó a apostar por él. Van Nistelrooy fue como un padre para él, le dio muchas clases, por así decirlo, le enseñó muchas cosas. Le costó empezar a marcar goles Higuaín, pero en cuanto abrió ese bote de ketchup, los que saben de la historia entenderán lo del bote de ketchup, empezó a meter goles importantes. Hay una liga en la que Higuaín es francamente decisivo, y no me refiero a la de las remontadas, que también, sino a la que se gana en ese último partido en el Sadar con otro gol de Higuaín ante Osasuna en un Real Madrid en el que yo me acuerdo perfectamente, creo que era Gaby Heinze que estaba sangrando ahí después de una acción ahí en la segunda parte. Ya no sé si estábamos con 10 jugadores o qué, o sea, una liga en la que Higuaín hizo números increíbles. Luego con Mourinho también hizo una grandísima temporada en esa 2011-2012. Para mí Higuaín, gran delantero, me llevo un muy buen recuerdo de él, le tengo un cariño especial, me gustaba mucho el Pipita Higuaín, y en su etapa en el Real Madrid, repito, más allá de que en la Champions no estuvo acertado, que le vamos a hacer, yo creo que le podemos poner una nota altísima. Y luego lo de Ceferín, ya lo habéis visto, ¿no? Para mí la Superliga no existe, pero lo peor no es eso, lo peor es que coge y dice luego, en una charla que tuvieron ayer, hablando de vete tú a saber qué, la verdad es que no le prestaba mucha atención, porque a mí, donde vaya Ceferín tampoco es que me cambie la vida. Dice: todo el modelo europeo tendría que cambiar. Habla sobre la Superliga, claro. Habría una gran diferencia entre clubes pobres y ricos. No habría equilibrio. Es decir, este hombre tiene la cara de cemento armado. Habéis oído La Heredera, porque La Heredera, cuando oye estas mentiras, pues también expresa su opinión, y su opinión es dar un grito en plan: ¿pero qué dices? Casi lo hago como ella, ¿no? O sea, que habría diferencia entre clubes pobres y ricos. Ahora no la hay, Ceferín. De hecho, ahora es peor. Ahora hay una gran diferencia entre clubes muy ricos, que son los clubes Estado a los que tú permites todo,
y clubes realmente fuertes como por ejemplo el Real Madrid. Es decir, a nivel económico, el Real Madrid, no estoy diciendo ninguna burrada, ¿eh? El Real Madrid, que seguramente sea el club más saneado de Europa y el club que mejor ha gestionado la economía en los últimos años, está lejos del Manchester City o del PSG. ¿Cómo puede ser, Ceferín? ¿Cómo puede ser que un club como el Real Madrid esté lejos de los clubes Estado? ¿Por qué se permite que los clubes Estado hagan lo que les dé la real gana? ¿Dónde está el fair play financiero? ¿Por qué el Manchester City se puede gastar 200, 300 millones cada temporada? ¿Cómo podemos medir el tema de los salarios en el PSG? Porque en Francia no les controlan, pero en Europa deberíamos tener un control bastante más exhaustivo, porque se supone que la Copa de Europa es la competición más grande a nivel de clubes que hay y debería ser un ejemplo a todos los niveles. ¿No hay diferencia entre clubes grandes, o sea, entre clubes ricos y clubes pobres? Anda que no hay clubes pobres en la fase de grupos de la Champions que bastante tienen con presentarse ahí y competir con un mínimo de ilusión. La diferencia entre los clubes ricos y los pobres es gigante. O sea, que ahora pueda llegar la Superliga no va a hacer que empiece a haber una gran diferencia. Ya la hay, señor Ceferín, y lo sabes. ¿Y sabes por qué lo sabes? Porque evidentemente tú has propiciado esa diferencia. Estás permitiendo que haya ciertos clubes que hagan y deshagan a su antojo. Y sobre todo desde que salió de la Superliga, has empezado a mirar hacia otro lado para que ciertos clubes puedan fichar lo que quieran y así hacer crecer sus equipos, sus posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. No quieres que el Real Madrid vuelva a ganar la Champions. No quieres. Por eso prefieres que un club Estado, de estos que te han apoyado, fichen hasta cuando no pueden fichar, se gasten lo que no se deberían de gastar, con tal de que, por una santa vez, gane alguien que no sea el Real Madrid. Así que no vengas a dar lecciones de ricos y de pobres, de diferencias, de que si competición cerrada. No hay competición más cerrada que la Champions. No hay competición más cerrada que la Champions, que al final es una competición en la que la fase de grupos, pues quitando algún año, es un porro insuperable, o sea, es un coñazo tremendo, y que luego llegas a cuartos y están casi los de siempre. Están casi los de siempre. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande entre ricos y entre pobres, entre equipos con un estatus y entre equipos con otros. ¿La Superliga? Pues la Superliga tendrá, y cuando se haga, que se va a hacer, al Real Madrid, etcétera, 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 los clubes de siempre dominando la Superliga y otros pues que aparecerán de vez en cuando pero no lo dominarán. Lo que está sucediendo ahora en la Champions, pero de otra manera. Lo que no te atreves a decir es que evidentemente el fútbol necesita un cambio y tú no se lo vas a dar. Porque a ti te preocupa otro tipo de historias. Pero la Superliga, aunque para ti no exista, sigue existiendo. Sigue existiendo. Y no vaya a ser que a final de año te lleves un disgusto a nivel judicial y llegue un juez y te diga: oiga, señor Ceferín, que por mucho que usted pegue pataletas, la Superliga siga existiendo. Póngase a trabajar. Yo desde aquí lo voy diciendo, la Superliga no va a ser este año, no va a ser el siguiente y no va a ser dentro de 3 o 4 seguramente. Pero la Superliga va a llegar. Y tú me da que vas a desaparecer del mapa, Ceferín. Y me voy a alegrar. Vamos que sí, me voy a alegrar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.